Andrés Accorsi, periodista especializado en historietas. A su temprana edad comenzó a trabajar en la legendaria revista Scorpio y en 1994 fundó la revista especializada en historieta más importante del país, Comiqueando. Licenciado en Ciencias Políticas, distribuidor de historietas, traductor y organizador de algunos de los eventos de cómic más importantes de las últimas décadas. Hoy nos va a hablar sobre mitología y superhéroes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Accorsi, periodista especializado en historieta. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la relación, la vinculación entre los superhéroes y la mitología griega. Sí, dos temas bastante complejos, bastante vastos. Vamos a tratar de sintetizarlos. Para empezar, me gustaría contarles que los héroes de la mitología griega son apenas uno de los distintos arquetipos que confluyen para crear lo que hoy conocemos como el superhéroe. El superhéroe es una creación del siglo XX, cuyos orígenes podemos situar en 1938 con la primera aparición de Superman. Pero Superman no nace por combustión espontánea, digamos, sino que es la sumatoria de un montón de otros arquetipos que ya existían. Uno es, como decíamos recién, los héroes de la mitología griega, pero hay varios más. Para empezar, los héroes de los pulps. Los pulps eran unas novelas populares impresas en un papel muy ordinario, muy berreta, que fueron muy populares durante la década del 30. Los más conocidos eran The Shadow, que era un justiciero urbano, violento, enmascarado, con armas, y también justicieros del espacio exterior, como por ejemplo John Carter, el guerrero de Marte. Quizás lo ubican porque también tuvo una película hace no mucho, y fue creado por el mismo autor que creó a Tarzán. Tarzán también viene de ese tipo de novelas, ¿no? De literatura popular. Después también los héroes del folletín. El folletín es una literatura también de corte popular, de género de aventuras, que fue muy masiva en el siglo XIX. El folletín aparecía por entregas, por episodios, en los diarios de aquella época, donde, por ejemplo, se publicaba, no sé, Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros se publicó por primera vez, o El Conde de Montecristo, en entregas dentro de los diarios. Y ahí se hicieron famosos algunos héroes, como por ejemplo la Pimpinela Escarlata o el Zorro. ¿Sí? Héroes enmascarados que defendían la justicia y demás, y que también tienen ese ADN que después desemboca en el superhéroe. También para 1938, cuando explota el tema de los superhéroes, ya había 40 años previos de evolución de la historieta en los diarios de Estados Unidos. ¿Sí? Podemos rastrear esto hasta mediados de la década de 1890, cuando empiezan a aparecer las primeras historietas realmente populares y dibujadas en este esquema de la narrativa con viñetas, con los globos, con las onomatopeyas y las distintas características típicas de la historieta. O sea que para cuando llegamos a 1938 ya había una tradición detrás, donde había muchos personajes humorísticos, pero también muchos personajes de aventura, donde se destacaban algunos héroes que tuvieron bastante que ver con lo que es la evolución, digamos, hasta llegar a la figura de Superman. Destaco dos que por ahí son los más emblemáticos. Uno es The Phantom, que es uno de los primeros héroes enmascarados, así con traje ajustado, que se agarraba a piñas contra distintos villanos, sobre todo en África. Y Mandrake, o Mandrake, el mago, que es básicamente un personaje con poderes de ilusión, de hipnotismo muy fuerte, con aventuras más internacionales y con más grandilocuencia, digamos, en el accionar del héroe contra los villanos, el tema de la novia siempre ahí prendida en la historia, ¿no? Distintas cosas que después vamos a ver recuperadas y llevadas a un punto por ahí más alto con los superhéroes. Eso entonces serían los distintos arquetipos que confluyen para crear lo que hoy identificamos con el superhéroe. Vamos a vincularlo entonces con la mitología griega, ¿no? Con este primer arquetipo heroico. Y yo creo que el principal punto que tienen en común la mitología griega con el cómic de superhéroes es que son construcciones colectivas, ¿sí? No hay un autor. Son relatos épicos
que van construyendo una continuidad donde los personajes y las distintas historias están vinculadas entre sí, pero no hay un único autor, sino que fue armado en forma colectiva y dinámica, ¿sí? En los mitos griegos no sabemos quiénes son los autores. Nosotros los conocemos a través de Hesíodo o de Robert Graves, un autor mucho más contemporáneo, pero no sabemos quién los inventó o quién los creó, o si originalmente fueron crónicas de gente que existió y efectivamente hizo las cosas que la mitología dice que hicieron. Suponemos que no, obviamente, que hay un componente fantástico en todo eso. Pero no tenemos ninguna constancia de cómo, ni siquiera a lo largo de cuántos años se constituyó la mitología griega. Sabemos que es un cúmulo de historias vinculadas entre sí de una autoría, suponemos que colectiva. En el cómic de superhéroes podemos precisar cuántos años se requirieron para desarrollar el canon, los universos superheroicos, sobre todo los más conocidos, que son el de DC Comics y el de Marvel Comics, y son 80 años, ¿sí? De 1935 hasta ahora, es lo que hay. Se puede estudiar mucho más fácil, nos queda mucho más cerca. Y podemos también estudiar autor por autor, pero al igual que en la mitología griega, son tantos los autores que hicieron su aporte a la mitología de los superhéroes, que es casi imposible enumerarlos a todos, ¿sí? Imaginémonos que Batman se publica desde 1939, que casi todo este tiempo tuvo más de una publicación por mes. Entonces, ¿cuántos autores hay involucrados? Seguramente más de 500 o 600 artistas entre guionistas y dibujantes. Es imposible. Estamos hablando solo de Batman. Imagínate si empezamos a sumar otros, no sé, 400 o 500 personajes similares. Entonces estamos hablando de construcciones colectivas, ¿sí? El universo Marvel, por ejemplo, fue gestado en su gran mayoría por Stan Lee, ¿sí? Que fue el creador de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, de los Avengers, del Increíble Hulk. Pero hay personajes muy importantes en lo que es el universo Marvel en los que Stan Lee no intervino, que yo, Wolverine, Deadpool, bueno, un montón de personajes en los que Stan Lee no intervino y que sí son parte canónica y importante del universo Marvel. Entonces no se puede tampoco tomar a Stan Lee como único autor del universo Marvel. Siempre estamos hablando de construcciones colectivas y dinámicas con muchos cambios y seguramente distintas etapas muy marcadas a lo largo de estos años, que en el caso del cómic de superhéroes son un poquito menos de 80. Entonces ese me parece que es como el gran nexo entre el cómic de superhéroes y la mitología. Después nos podemos meter en algunos casos más específicos. Hay dos casos, me parece, uno en Marvel y uno en DC Comics, que son por ahí las historietas en las que se ve más claramente la vinculación entre mitología griega y cómics de superhéroes. Una es la serie de Wonder Woman. Wonder Woman creada por Charles Moulton en el año 1941 como la primera superheroína mujer fuerte. Tiene una vinculación muy fuerte, muy marcada con el universo de la mitología griega. Ella es una amazona, nace en la isla Paraíso, no nace de la unión carnal entre hombre y mujer, sino que originalmente es un cacho de barro al que los dioses le dan vida y le dan poderes. ¿Qué dioses? Los de la mitología griega, los mismos a los que vimos organizar guerras, seducir mujeres, tener hijos de distintos matrimonios, hacerse golpes de estado entre ellos para ver quién gobierna el Olimpo. Esos mismos dioses de pronto se convierten en personajes secundarios fundamentales para la mitología de un personaje claramente superheroico como el que es Wonder Woman. Incluso en la primera época, uno de los principales villanos de Wonder Woman, el que seduce a la mamá de Diana, es Heracles o Hércules, ¿sí? El dios Marte, el dios de la guerra, Ares para los griegos, Marte para los romanos, es un personaje también central en la saga de Wonder Woman. Mercurio o Hermes para los griegos es otro personaje importantísimo en la saga. Y todo el tiempo, todos los guionistas de Wonder Woman van vinculando al personaje cuyas aventuras transcurren en el presente, en la actualidad y casi siempre en Estados Unidos, con estos dioses que existen desde hace 25 siglos, ¿sí? Todo el tiempo hay formas de volverlos a vincular de alguna manera novedosa, haciéndolos interactuar con el mundo actual del presente de distintas maneras, según la capacidad de los guionistas, ¿no? Obviamente. Otra serie en la que vemos a los dioses, semidioses, criaturas fantásticas de la mitología griega interactuar con el mundo del presente en la actualidad es The Eternals, una serie creada en los años 70 por Jack Kirby, que es uno de los fundadores del universo Marvel, el creador del Capitán América y el que creó junto a Stan Lee a un montón de estos personajes que ya enumeramos. Jack Kirby crea The Eternals, que es una serie
donde los personajes de la mitología griega están mínimamente alterados para parecerse más a superhéroes, ¿sí? No es que son dioses griegos que interactúan con una superheroína, como en el caso de Wonder Woman, sino que son ellos mismos los superhéroes, ¿sí? Zeus se convierte en Suras, Mercury se convierte en Macari, Ícaro se convierte en Icaris, Circe en Circe. Son como nombres mínimamente alterados, pero son los mismos personajes de la mitología griega acá cumpliendo otra función, que es la de ser héroes de otro mundo, pero que efectivamente con el correr de los episodios se van a empezar a vincular con el mundo nuestro del presente y van a combatir a las mismas amenazas que pueden combatir los Cuatro Fantásticos o los Avengers o los X-Men. Esas dos entonces son las dos series, ahí estamos viendo una portada de Eternals de los 70, son las dos series en las que se ve más clara la influencia de la mitología griega sobre el cómic de superhéroes. Vamos a repasar ahora algunos tópicos, algunos pequeños elementos narrativos, o algunos importantes también, que suelen aparecer en la mitología griega y que fueron retomados ya en el siglo XX por los autores de cómics de superhéroes. Hay un montón, ¿eh? Uno de los más obvios es el tema del talón de Aquiles, ¿sí? Esa vulnerabilidad del invulnerable, ¿sí? A Aquiles no había con qué darle, excepto que te pongan un flechazo en el talón. Bueno, eso se recupera con la kriptonita, ¿no? Superman, el más grande, invulnerable, no hay con qué darle, pero aparece la kriptonita y ya hay una forma de vencerlo. Y eso lo hace más humano y más entretenido también para contar historias. Para contar la historia de un tipo al que no le podés ganar, que no tiene ninguna vulnerabilidad, tampoco está muy bueno a nivel del relato. Entonces, eso es uno de los tópicos de la mitología griega que toma el cómic de superhéroes. Otra cosa que ustedes habrán visto es el hombre alado, ¿sí? El mito de Ícaro, que junto con su padre Dédalo se construye las alas para salir volando del laberinto, pero se acerca demasiado del sol, se le derriten las alas, que también está en la canción de La Ciudad de la Furia, de Soda Stereo, ¿sí? Por la luz del sol se derriten mis alas. Eso es exactamente lo mismo. En el cómic de superhéroes lo vemos todo el tiempo en personajes como Hawkman, el hombre halcón, o Ángel, el de los X-Men. El personaje del hombre con alas es algo que de la mitología griega hasta la década del 40 no había vuelto a aparecer y se retoma en esta cosmogonía heroica de la historieta contemporánea. Después, otro mito fundacional de la mitología griega, valga la redundancia, es el de los hijos que le hacen el golpe de estado a los padres, ¿sí? Los dioses del Olimpo, liderados por Zeus, llegan a ser los reyes del Olimpo, los dueños del Olimpo, ganándole, derrocando a los titanes, ¿sí? Que son los padres de ellos. Cronos, Tía, bueno, son 12 los titanes, no los vamos a enumerar a todos, son los padres de los dioses del Olimpo, a los que ellos mismos destronan para ser ellos los capos, digamos, del Olimpo. Eso en el cómic de superhéroes está todo el tiempo. Todo el tiempo existe el conflicto entre el héroe y su padre, o el héroe y su madre. Eso de que los reyes son los padres, bueno, acá los villanos son los padres muchas veces, y hay conflictos clásicos ya muy marcados, como por ejemplo el de Orión contra Darkseid en el universo DC, ¿sí? Orión es el hijo de Darkseid. El de Raven contra Trigón, también en el universo DC. Trigón es un demonio hiperpoderoso de otra dimensión. Tuvo un hijo con una humana, que es Raven de los Teen Titans, ¿la ubican? La que tiene como la capucha así en forma de pico de pájaro. Y todo el tiempo aparece en el cómic de superhéroes un villano poderoso, importante, amenazante, que resulta ser padre de alguno de los héroes, ¿no? Es como un tópico al que se vuelve permanentemente. Yo creo que porque muchas veces está apuntado a un lector adolescente, ¿no? Al lector adolescente lo mejor que le podés decir es: vos tenés razón y tus padres no, ¿no? Es una forma muy obvia de fidelizar al lector. Entonces, bueno, el padre como villano es algo que también se toma de la mitología griega. Otra cosa que vemos mucho en los cómics de superhéroes es cómo los héroes vigilan lo que sucede en la Tierra desde algún lugar por encima de la Tierra, ¿no? Que muchas veces suele ser un satélite, una atalaya, como en el caso de la Liga de la Justicia, que tiene una atalaya en la Luna para mirar lo que pasa en la Tierra. Eso era clásico en la mitología griega. Los dioses griegos intervienen en las distintas historias porque primero miran lo que está pasando, así desde el Olimpo hacia la Tierra, y deciden involucrarse en alguna acción. Muchas veces Zeus es el que descubre chicas que le gustan y empieza a urdir un plan para seducirlas, ¿no? Se transforma en lluvia, en vacas, en pájaros, en distintas cosas para seducir a distintas mujeres con las que después tuvo un montón de hijos
también con poderes fantásticos. Otro tema que en la mitología griega se ve, y en el cómic de superhéroes también, es que es muy fácil entrar al infierno y llevarse a gente que ya se murió. ¿Sí? En el cómic de superhéroes todo el tiempo pasa eso. Muere un villano y los demás villanos se organizan y por ahí bajan al infierno y lo traen de vuelta. Negocian con algún demonio, qué sé yo, y de alguna manera las puertas rotativas del infierno, que en el caso de la mitología griega las custodiaba Hades, el dueño de, digamos, del inframundo, del submundo, con su perro cancerbero, bla, 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 eso está todo el tiempo presente en el cómic de superhéroes. Es muy fácil entrar al infierno y sacar a los muertos y traerlos de vuelta a la vida. Después, otro núcleo narrativo bastante interesante que ya estaba en la mitología griega es el de un evento grande donde se juntan personajes de distintos relatos, ¿sí? La guerra de Troya, por ejemplo, aparece Aquiles, que es uno de los héroes, pero también aparece Ulises, el protagonista de la Odisea. Y también aparecen personajes que ya habíamos visto en otros episodios, digamos, de la mitología griega. Se juntan todos, se arma un evento tan potente que se cruzan personajes protagonistas de distintas historias. Esto en el cómic de superhéroes se ve todo el tiempo con los famosos crossovers, ¿sí? Cada tanto, una vez por año o 2 veces por año, viene una amenaza cataclísmica que hace que personajes que habitualmente protagonizan en distintas colecciones se unan para combatir una amenaza común o incluso para pelearse entre ellos, ¿no? Como el caso de Civil War, ¿no? Donde hay 2 bandos, uno de Iron Man y uno de Capitán América, y distintos personajes de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, Daredevil, Punisher, no sé, de los Avengers, todos van tomando una posición por uno o por otro y se terminan confrontando en una historia que los engloba a todos. Casi siempre es contra una amenaza, contra algún villano o alianza de villanos. Eso entonces se convirtió en un recurso muy frecuente del cómic de superhéroes. Y finalmente otro recurso que el cómic de superhéroes toma de la mitología griega es el tema de la constante aparición de monstruos y criaturas fantásticas, ¿sí? Tratemos de pensar en monstruos y criaturas fantásticas que hayan aparecido en la literatura o en la tradición oral entre la mitología griega y los cómics de superhéroes. A mí se me ocurren nada más que los dragones de la época tipo pre-rey Arturo. Digamos, después, en todo ese bache brutal de 25 siglos, prácticamente no hay. Recién a fines del siglo XIX se inventaron los vampiros, se inventó Frankenstein, pero digamos, no hay, como hay sí en los cómics de superhéroes, constantes apariciones de monstruos, serpientes gigantes, sirenas, tritones, hombres de lava, hombres de esto, minotauros. Bueno, toda esta imaginería fantástica la rescata el cómic de superhéroes de la mitología griega y la pone en práctica de un modo ya casi redundante, digamos, ¿no? No hay un superhéroe que se precie de tal y que no haya combatido alguna vez con una criatura que sea una especie de hombre mezclado con algún animal, ¿no? Es como lo obvio, lo básico para que un superhéroe funcione, tiene que tener ese tipo de amenazas en su repertorio de villanos. Bueno, nos quedan varios temas para tocar, pero quedarán seguramente para una próxima charla. Vamos a escuchar algunas preguntas de ustedes. No sé, si quieren algunos hacer alguna pregunta. Yo te Señorita, quería preguntar si tenés alguna preferencia entre Marvel o DC Comics. No, lo que pasa es que, a ver, cuando uno es chico en general es fanático de los personajes y cuando uno es grande y lee historietas hace mucho tiempo se va haciendo fanático de los autores, ¿sí? Entonces, un personaje X hoy tiene muy buenos autores y obviamente te fanatizás con ese personaje y comprás todas sus historietas. Pero después esos autores se van a hacer otro proyecto y vienen otros autores que por ahí no te gustan tanto y rápidamente dejás de lado esa colección y te pasás a otras. Entonces tanto Marvel como DC sufren ese problema, ¿no? El tema de que los autores no son siempre los mismos, sino que a veces hay un cúmulo mayor de buenos autores en una editorial y a veces un cúmulo mayor de buenos autores en otra editorial. Hoy, 2017... me parece que hay mejores autores en Marvel, lo cual no quiere decir que en DC haya varios buenos también. Pero si hoy yo tuviera que recomendarte un universo de superhéroes, creo que hoy está mejor planteado Marvel. Pero bueno, de acá a 4 meses puede cambiar, ¿viste? Porque se termina el contrato con un autor, no renueva, contratan a otro de menor calidad y ya la cosa se va equilibrando. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué opinás de los superhéroes argentinos de nuestro país? Yo creo que hacer superhéroes argentinos es más o menos como hacer samuráis nigerianos. O sea, es una traslación inviable. El superhéroe tiene una idiosincrasia que a Argentina no se puede aplicar.
lo podés tratar de imitar, pero es muy difícil, es casi imposible, porque el superhéroe se nutre de un montón de cosas que acá no prenden, ¿sí? La idea básica del superhéroe es que yo soy más poderoso que vos, entonces uso esa diferencia para beneficiarte a vos. En Argentina es todo lo contrario. Cualquiera que tiene una ventaja sobre el otro, la usa para beneficiarse a sí mismo, no al otro. Entonces es casi imposible que un superhéroe sea éticamente viable en Argentina. Estéticamente sí se puede reproducir la estética de los superhéroes, que también sería bastante ridícula, ¿no? Ver tipos y minas disfrazados así por la calle, buscando con quién pelearse para defender alguna justicia o bien común, sería medio loco. Pero éticamente no se sostiene y es muy difícil de trasladar, muy difícil de trasladar. Además, los superhéroes son lo que son porque tienen estos 80 años de bagaje acumulado. Si vos empezás en Argentina, empezás de cero y no tiene la misma gracia cuando empiezan de cero. Yo te quería preguntar cuál es tu superhéroe favorito y por qué. No, mi respuesta es que no tengo un superhéroe favorito porque leí demasiados y porque ya no tengo ni 11 ni 12 años. A los 11 años capaz tenía un superhéroe favorito, después no. Es como le decía recién a tu compañera, también tiene mucho que ver con los autores. Un buen autor hace que vos te vuelvas a acercar a un personaje al que hace 20 años que no tenías ganas de leer. ¿Entendés por qué? Porque lo está escribiendo tal guionista del cual vos sos fan. O lo está dibujando tal dibujante del cual vos sos fan. Yo a los 17 años, por ejemplo, amaba a Wolverine y me agarraba a trompadas por Wolverine. Y hoy hace, no sé, 20 años que no te leo un cómic de Wolverine, ¿entendés? Porque le pusieron otros autores que me dejaron de interesar y no lo leí más. Lo leo cuando aparece así en un evento grandilocuente con un montón de otros personajes, pero la revista propiamente de Wolverine y me dejó de interesar hace mucho. Entonces es como que va cambiando a medida que los autores se desplazan de una colección a otra. Gracias.